7 de la mañana con 25 minutos. Me voy hasta la Ciudad de México con el director editorial de Animal Político, como cada viernes, el escritor y periodista Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido Luis Alberto? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias. ¿Cómo ves lo de, pues México se salvó en la lucha de aranceles en medio de una elección judicial? A ver, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué tema quieres? Pues mira, ayer me di una vuelta al Museo de Antropología para este evento, sí. Pues un poco desangelado, la verdad, porque pues al final, acuérdate que hemos hablado acá de este duelo de narrativas, ¿no? Y como todo buen relato necesita un villano, una heroína, ¿no? Y demás. Pero pues cuando no hay trama, cuando no hay clímax, pues como que ya se cae, ¿no? Se cae, es como cuando estás viendo una serie que en el capítulo 8 ya te aburrió y te vas, ¿no? Entonces creo que en poco andamos en eso. Desde un día antes lo que anuncia Trump, que viene muy en la lógica de lo que había dicho la propia presidenta Sheinbaum que iba a ocurrir, que es nosotros formamos parte del TEMEC y como tal recibiremos un trato distinto a otros países en donde no hay un tratado de libre comercio con este que sigue siendo el mercado más grande del mundo, que es el mercado de Estados Unidos. Entonces ese trato preferencial en parte es por formar parte de esta zona de libre comercio, ¿no? Del TEMEC. En parte es porque creo que, y lo digo, pues ahora sí que como uno critica, pues también hay que aprender a reconocer. Yo creo que Marcelo Ebrard ha hecho un gran trabajo, la verdad, de negociación, ¿no? Esta experiencia que acumuló como canciller, ahora en la Secretaría de Economía. Creo que Claudia Sheinbaum hizo un gran fichaje al ponerlo ahí, en la Secretaría de Economía. Y creo la verdad que es mérito de él, sobre todo, el haber logrado esta negociación que se va trabajando poco a poco. Entonces, creo que bien, positivo. El acto de ayer pues ya no tenía ningún sentido, pero ya se había anunciado. En realidad esto que el economista llama Plan México 2.0, en realidad son 18 medidas que ya están en marcha y que lo que hacen es, en esta construcción de propaganda política, insisto, de una narrativa política, pues lo que hacen es acomodarlas para decir que estas 18 medidas serán como las nuevas medidas que se aplicarán de un Plan México, que por cierto ayer estaba revisando, Luis. El Plan México se presentó originalmente el 13 de enero de 2020, 7 días antes de que Trump llegara al poder, lo cual te habla de un gobierno que supo prever la llegada de Trump y de alguna manera anticipar, a partir de los discursos de Trump y de sus promesas de campaña, anticipar lo que podía ocurrir. Así que bueno, pues estamos ante eso, creo que bien, otro mes con tranquilidad, vamos a ver en mayo con qué sale Trump. Es un personaje que un día es como la chimoltrufia, ¿no? Así como dice una cosa, dice otra. Entonces cada día podrá siempre sorprendernos, ponernos contra las cuerdas, sobre todo cuando su política interna doméstica se lo requiera. Él irá otra vez contra México, pero bueno, por lo pronto se salva. Hay un tema ahí con el acero, con la industria automotriz que sigue siendo objeto de negociación, pero sí hay que decir, Luis Alberto, que lo que anunció Trump para todo el mundo, de todos modos tendrá afectaciones para México, porque pues quienes saben de estos temas dicen que prácticamente vamos a una nueva era, que acabó la era del libre comercio como la conocíamos, digamos, en la época de la globalización y el neoliberalismo, es decir, desde finales de los 80 hasta hoy, 2025, una etapa más o menos de 40 años. Se acaba esa etapa y volvemos a la etapa de los proteccionismos, de las economías cerradas y eso obligará a replantear muchas cosas de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Entonces, creo que ese es un fenómeno, un ingrediente más, mi querido Luis Alberto, del cambio de época que nos está tocando vivir a los que tuvimos la fortuna de ser parte de esta generación. Sí, mira, y está anunciando el primer ministro, o el ministro de Industria francés reitera que las empresas francesas deberían pausar sus inversiones en Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. China acaba de anunciar aranceles de más del 30% contra Estados Unidos. Yo también creo que sí, y coincido con lo que dices con Marcelo Ebrard, la verdad, lo conoce, pues ya lo trató él ya con López Obrador, con Kirchner, sobre todo en la primera etapa
dura que fue. Entonces, yo sí, y creo que también la política de cabeza fría de la presidenta, el estilo personal de gobernar, en este caso, sí abonado, no comprarle todas las batallas, porque acuérdate, a Trump, como le hemos dicho, es un bully. Al bully no le debes de contestar. Al bully político se negocia y lo han hecho, yo creo, muy bien. Pero sí, me quedo con lo que dices, yo también creo, no está para decir, ya nos salvamos. Creo que un día a la vez está reconfigurándose el mundo, porque, a ver, yo creo que el más afectado va a ser también Estados Unidos, Ernesto, porque todo esto, a ver, le va a afectar a los gringos. Quieres forzar a hacer un nuevo modelo económico para acabar con el thatcherismo, el Reagan, lo que hicieron 40 años de abrir los mercados, pero es la mano de obra barata y allá los trogloditas de Estados Unidos, los empresarios no van a querer perder. Vamos a ver qué vemos y cómo se va a lograr pues fortalecer el mercado interno, Ernesto. Eso va a ser un gran reto como país, ¿no crees? Si se aterriza. Exacto, y por eso, digamos, es pertinente que ahora pues tengamos este catálogo de 18 acciones que si uno las revisa, pues prácticamente todas venían ya en el plan de Sheinbaum, ¿no? En su plan de 100 días, en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo que dijo que iba a hacer. Pero digamos que aquí las acomodan y básicamente es un fortalecimiento del mercado interno. Ojalá funcione esto de que produzcamos más, de que consumamos más lo que se produce aquí. Ojalá aumente la calidad y mejore el precio de lo que se produce aquí, porque luego se lleva unas sorpresas, mi querido Luis Alberto, de que lo que se produce aquí es más caro o a veces no está tan bien hecho. Entonces creo que ahí pues también es una oportunidad para que el país avance en eso y que no tenga uno que estar yendo al súper a comprar cosas, encontrarte con la sorpresa de que siempre va a ser más barato el producto traído de China o del propio Estados Unidos, y a veces de mejor calidad. Entonces, bueno, pues también ahí hay un reto muy importante para las cadenas de producción en México. En fin, ojalá que esto detone la economía y que nuestra gente ya no tenga la necesidad de estar migrando, porque la gente sigue migrando, quizá ya no en las escalas de hace unos años, pero la gente sigue migrando a Estados Unidos. Hay mucha gente en Guerrero, en Chiapas, no sé si en Sonora, pero más hacia acá, hacia el sur. Hay mucha gente que su única opción de vida es irse a trabajar a Estados Unidos. Entonces, ahí, pues, insisto, es un cambio de época, una reconfiguración, y veremos cómo nos pega, digamos, ya en los próximos años. Muy interesantes tiempos. Plenamente de acuerdo contigo, mi querido Ernesto. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Ya habrá tiempo, la elección judicial se pone interesante, se va a poner y ahí la vamos a estar analizando también. Te mando un abrazo. Seguro. Te mando un gran abrazo, mi querido Luis. Que tengan un fin de semana por allá. Igualmente, mi querido Ernesto. Vámonos ahora seguimos en la Ciudad de México, ahora con nuestro querido Eduardo Torreblanca. ¿Cómo viste el plan que se presenta ayer, que fue pues, sí, una especie de refrito, que nos salvamos? Ahorita decíamos con Ernesto Núñez, el director editorial de Animal Político, Eduardo, de que sí, ciertamente México se salva, pero viene una reconfiguración económica. Francia acaba de anunciar el primer ministro francés desde ayer. Macron, de hecho, dijo también pausar inversiones con Estados Unidos. China está respondiendo contra Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo esto? Ayer hablábamos contigo, no sé si ayer o antier, mi querido Eduardo. Esto es una continuación, tú que le entiendes muy bien a los temas. Muchas gracias, Alberto. Gusto saludar a tu público. Está muy complicado el tema porque incorpora a Estados Unidos cambios muy relevantes en escala global que implicará una recomposición muy radical del tablero. Ya vemos que incluso naciones asiáticas que no tenían una relación cómoda entre ellos están comenzando a unir fuerzas para enfrentar juntos un ambiente hostil, un ámbito hostil en materia de comercio. Es muy relevante lo que está sucediendo porque cambia las reglas del juego en una economía, la global, que está centrado fundamentalmente en el intercambio de mercancías, su riqueza, o sea, el empleo, los trabajos de las empresas vinculadas con exportación, la generación de riqueza tiene en el intercambio comercial internacional un componente muy importante, y si cambian las reglas de ese juego, pues evidentemente todo está cambiando. Por ejemplo, yo creo que el gobierno mexicano debería de revisar a fondo el Plan Nacional de Desarrollo, porque Trump va a representar el 66% de nuestro tiempo de gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, evidentemente, si va a tener esta mecánica
constante, pues tendremos que revisar si lo que queremos hacer en el Plan Nacional de Desarrollo sigue vigente. La idea del Plan México no me parece mala, pero va a dar resultados muy menores con respecto al posible daño que ocasiona las nuevas políticas comerciales de la Unión Americana. O sea, me parece que ver hacia adentro es muy importante, apoyar a las empresas, ojalá haya recursos para hacerlo, ¿no? Ojalá haya recursos para que efectivamente haya crédito a las pymes, que yo digo, en un ambiente muy posiblemente recesivo, yo no sé qué empresa quisiera aventarse el tiro de pedir un préstamo bancario cuando sabe que el mercado va a ser a todas luces muy opaco en la posibilidad de expandirse. Entonces, yo creo que hacemos bien ver hacia adentro. Los resultados que podemos esperar de esa política me imagino que serán menores a los efectos que tendrán los aranceles de Trump. Y una cosa, por último, me gustaría así señalarte. La prensa que se edita en la capital de la República Mexicana dice que la libramos. No, o sea, ¿cómo creen que la vamos a librar? Pues estamos en una relación comercial donde tenemos cero aranceles. Ya tenemos aranceles al aluminio, tenemos aranceles al acero, tenemos aranceles al principal ramo de exportación en México, que es la exportación de automóviles. México vendió el año pasado 617 mil millones de dólares al extranjero. Automotrices prácticamente fueron 200 mil millones de dólares. Es el ramo más afectado por los lineamientos de Trump. ¿Cómo que la libramos? Por supuesto que no la libramos, empezando porque los aranceles, Luis Alberto, son violatorios a lo que ya teníamos comprometido en el TEMEC. ¿Qué tenemos que hacer, Eduardo, en este contexto? Entonces, porque exacto, ayer se presenta el plan, ahorita voy a leerla, que es fortalecer todo lo interno, ¿no? El plan es fortalece las inversiones, fortalece las producciones hacia el interior del país, fortalece todo lo que veas en el país. Pues qué bueno, hay que por eso empezar con Estado de Derecho, ¿no? Fortaleciendo entonces con la seguridad, fortaleciendo las cosas que somos débiles. Y que qué bueno que nos vino a poner a chambear Trump. Ojo, A ver, qué bueno, lo positivo de esto, les guste o no, a los de Morena, a los del gobierno oficial de todos los niveles, es que Trump les vino a marcar la agenda a México y están deteniendo delincuentes. Cayó el Leo, por ejemplo, que todo lo que criticaban de Calderón, pues lo están haciendo. Es decir, lo tuvieron que hacer, porque eso es. Entonces, ¿qué tendría que pasar, Eduardo? Pero tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites? Sí, con todo gusto, claro. ¿Qué tendría que pasar? Porque Eduardo pone, los puntos en la I, es exactamente como le decía ahorita, de última hora los cables están llegando por acá. Por ejemplo, en Estados Unidos, las tres principales de Wall Street están profundizando sus pérdidas y ya son mayores al 3.5%. Se está reconfigurando todo esto. Yo reitero, Estados Unidos está pegando un balazo en el pie también. Volvemos, buenas noticias. El huachicoleo internacional desde Sonora. Voy a ampliar ahorita la investigación porque no es menor. Voy a hablar con la reportera de la investigación, la directora de DARE también, en la evolución de los macheteros en Hermosillo y más. 7 de la mañana con 42 minutos. Estoy hablando con Eduardo Torreblanca, especialista a nivel nacional en temas financieros. Para cerrar, ¿qué deberíamos hacer en este contexto de incertidumbre internacional de lo que viene? Que para mí se está pegando un balazo a Estados Unidos. Viene una reconfiguración de la economía mundial. Se presenta ayer el Plan México, que es fortalecer lo interno, hacer nuestras propias empresas, que crezcan nuestras propias empresas, la producción de nuestros alimentos, todo hacia adentro. Está bien volver a lo mejor al modelo 70, ¿no? Que después vino la apertura de mercados. ¿Qué tendría que pasar para concluir, Eduardo? Bueno, primero es reconocer que tienes un problema, evidentemente. Segundo, que la economía mexicana ya viene en descenso y es muy probable, estaba muy cercana a la recesión, y esa circunstancia a la que obliga la Unión Americana en sus nuevas políticas seguramente derivará en una pequeña recesión, una leve recesión de la economía mexicana. En ese contexto, lo aconsejable es políticas contracíclicas, quiere decir que mientras la tendencia económica es a desacelerar, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es invertir en infraestructura, invertir en empresas, o sea, fortalecer la idea de un relanzamiento de la economía mexicana hacia adentro. No tienes canicas para hacerlo, o sea, has renunciado a una reforma fiscal que se viene exigiendo al país desde hace más de 40 años,
y lo que eso está haciendo es evitando que el gran capital pague menos impuestos de lo que podría pagar si tú establecieras una reforma fiscal progresiva. Yo creo que hay que fomentar el consumo de lo mexicano. Lástima que los mexicanos no estamos haciendo lo que los canadienses, que han cerrado filas para consumir exclusivamente lo canadiense a donde se pueda. Crédito barato, porque el crédito en México es muy caro. Sentarte con la banca para que realmente otorguen un crédito suficiente y a buen precio, porque no es competitivo en las escalas internacionales. Pensar en la reforma fiscal en serio, y sobre todo, Luis Alberto, tenemos 40 puertas abiertas en el mundo. Son acuerdos comerciales que abren 40 puertas diferentes, y el 83% de tu comercio lo hiciste con un solo país, Estados Unidos, porque era más fácil, ¿no? Y hay otros mercados. Europa es mucho más complejo, pero es mucho más seguro y paga bien. Ahora, hay otros mercados que no has descubierto, que no has querido fomentar y desarrollar, como por ejemplo el Gran Caribe. En el Gran Caribe hay mucho mercado para poder incluir en ese mercado a las pymes que inicien sus procesos de exportación. Es cosa de que tú veas dónde están las oportunidades y las fomentes y les abras los ojos a las empresas que hoy quizás no tienen la exportación en la mente, pero que les abres la alternativa de que esos mercados se abran para el empresario mexicano. Ver hacia adentro está bien, no va a darte los resultados que compensen lo perjudicado que implica Estados Unidos. Estados Unidos se va a dar cuenta que fue una decisión equivocada. Dejemos que ellos paguen la factura de una política realmente históricamente equivocada de Donald Trump. Donald Trump tiene el diagnóstico equivocado y la medicina para su economía es, por ende, errónea, y no va a llegar a los resultados que él quiere, porque el diagnóstico es equivocado. Dejemos que se equivoque y que su mercado lo castigue por haberse equivocado. Y mientras nosotros ver hacia adentro, cerrar filas y procurar que, como tú bien lo señales, avancemos en el combate a un cáncer que ha hecho mucho daño a la economía, que es el narcotráfico, la delincuencia organizada. ¿Te has dado cuenta qué maravilloso resultado? En este país no había narcolaboratorios, y en los últimos meses ya van 644 que antes no existían. O sea, qué maravilloso que en México estamos dándonos cuenta que existían cosas que queríamos negar, y me parece que por ahí ya no es. Hay que entregar, por cierto, ya no es posible. Tenemos que entregar ya a los narcopolíticos y establecer de que esto ya se acabó. Totalmente, empezando también por ahí. Gracias, querido. Te mando un abrazo. Un abrazo también, Luis Alberto. Buenas tardes.